¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema ¿qué es mindfulness y para qué sirve? Mindfulness es este anglicismo que se ha traducido de diferentes maneras, tal como la práctica de la conciencia plena, la práctica de la atención plena, y ha recibido esta práctica, esta aproximación meditativa, mucha aceptación en Occidente por el hecho que el occidental está volcado a la mente racional. Siempre el sapiens que somos, el humano que somos, se ha enfocado en identificarse con todos los pensamientos, todas las ideas, y es por esto que hemos alcanzado niveles de desarrollo social, cultural, tecnológico, sin precedente, y comparado con el resto de la especie animal, ciertamente hay una notable ventaja por parte del sapiens gracias a su córtex órbito prefrontal, que es lo que genera esto llamado la mente racional, la mente pensante. Y esta thinking mind, como se dice en inglés, esta mente pensante, es la que nos lleva a un proceso no nada más de valoración o de juicio, sino que de identificación con los pensamientos. Constantemente nos estamos imaginando en el pasado, imaginando en un posible futuro, pero algo que es relevante es que el sapiens también se está imaginando a sí mismo en un hipotético presente. Esto es, en una posibilidad del presente. Y para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, cuando vamos caminando y vemos que las personas se encuentran perdidos o perdidas en sus pensamientos, van incluso con caras de enojo, de tristeza, de frustración, y no hay nadie frente a ellos. O van en el auto rascándose la cabeza y no estaban exactamente viendo un platillo volador frente a sus parabrisas, solamente que están imaginando algo en otro momento en ese presente. De tal manera que esta mente pensante es la que, si bien nos ha llevado a un extraordinario proceso de desarrollo social, tecnológico, económico, entre otras, cultural, entre otros grandes logros, también lleva al humano a encontrarse encerrados en sus pensamientos. Y es que, de acuerdo a la psicología budista, aquello que llamamos mente tiene dos aspectos. El primer aspecto de la mente se llama awareness, se llama estar consciente. Dicho en sánscrito, es la mente chitta. Chitta significa aquello que está consciente. Y luego de este awareness, que es la parte no referencial, la parte que está consciente y no sabemos qué está consciente o dónde está consciente, solo sabemos que estamos prestando atención. Viene la otra parte de la mente que se llama chaita, que es la parte dinámica. Y esta parte dinámica de la mente es aquello que produce sensaciones, produce sentimientos, produce pensamientos hacia el pasado, hacia el futuro o en el hipotético presente. Y esta mente dinámica, que es aquello que está constantemente creando escenarios, creando interpretaciones, creando identificación con lo que creemos que somos, en realidad es tan potente que incluso
dormidos se mantiene funcionando. En ocasiones se acelera, en ocasiones se ralentiza, pero la mente pensante, esta mente dinámica, llamada en tibetano Semle Jungwa o en sánscrito Chaita o Chaitasika, es esto con lo que el ser humano, el sapiens, está constantemente identificándose. Entonces, creamos una identidad, diría la psicología budista, de esta mente pensante, y de pronto no es de que esté mala identidad, pero pensamos es que yo soy mi cuerpo y mi cuerpo ahora está sano, pero cuando el cuerpo envejece, cuando el cuerpo enferma, entonces la mente pensante dice, pero ¿cómo? Si hace tan solo un año estaba sano. O de pronto creamos identidad con ser una mamá o un papá, ¿verdad? Y de pronto los hijos crecen y se van y dicen, la mente pensante dice, pero si yo estaba hace pocos años con estos pequeños y ahora ya estoy sola o estoy solo, ¿cómo es posible? Entonces, curiosamente, la mente pensante no es tan sabia. ¿Por qué? Porque tiende, diría la psicología budista, a crear identidad mediante los pensamientos. Otro ejemplo. Vamos caminando por la calle y alguien con o sin razón nos insulta y nos dice, es usted un tal por cual. Así que la mente pensante dice, yo soy ese tal por cual, y recordamos todos esos momentos donde nos insultaron o nos desestimaron o nos invalidaron, de esa manera, posiblemente con ese mismo insulto, y empieza la mente pensante, yo no soy esto, o posiblemente sí soy esto porque hasta mis padres me decían esto, pero siempre me molesté y ya fui a terapia tantas veces para darme cuenta que no soy esto, pero ¿por qué me sigue molestando? Entonces voy a agendar la siguiente cita de terapia. Bueno, recomendable. Pero en este contexto es la mente pensante que está todo el tiempo, a veces de manera binaria, está diciendo, soy esto, no soy aquello, esto quiero, esto no quiero, y emocional y cognitivamente estamos constantemente en este proceso de buscar identidad. Ahora, ¿qué tiene que ver mindfulness con todo esto? La práctica de la atención plena, definida en Occidente como prestar atención sin juzgar de una manera particular, nos puede ayudar ciertamente a comenzar a detener este incesante flujo de pensamientos y emociones que, como todos sabemos, en ciertos momentos se vuelve eso justamente una tortura, justamente se vuelve no únicamente una tortura, sino que se vuelve un juez dentro de nosotros que se está juzgando a sí mismo, un policía que se está persiguiendo a sí mismo, se vuelve un crítico que todo el tiempo se está saboteando, y en este contexto es, de manera simple, esta mente buscando identidad que gana cierta autonomía, y todos lo hemos experimentado, que en ocasiones por una experiencia en el día, por una emoción específica que hayamos tenido, no dormimos y de pronto decimos racionalmente, por favor, mente, ya entendí, estás molesta. Sí, pero es que no sabes cómo me sentí. Y estamos dando vueltas y vueltas ahí en la cama. ¿Por qué? Porque esta thinking mind, esta mente pensante, es la que no nos permite descansar en la otra parte de la mente, que es el awareness, que es chitta, lo que está consciente. Así que, para usar una metáfora clásica tibetana, es si nuestra mente, que es awareness, fuese un océano y la otra parte de la mente, chaita, la parte dinámica, fueran las olas, estas olas están azotando las orillas, las playas
de este océano constantemente con olas, con corrientes, con marejadas, con remolinos o lo que fuere, pero el océano en su profundidad no se afecta, no importa cuán grande sea la ola, no importa si hay un remolino. El océano, de estar consciente, no se afecta con estas olas que se encuentran azotándola. Ahora, el problema es que nosotros, a nivel cognitivo, a nivel mental, estamos conectados a un cuerpo. Y mientras sigamos con signos vitales, sigamos vivos, ¿verdad? Esta mente pensante va a encontrarse en todo momento en relación analítica, en relación emocional, en relación cognitiva con este cuerpo, como por ejemplo si nos duele la cabeza, nos duele el estómago, la mente pensante dice, bueno, necesito un medicamento, ¿qué habré comido? Me siento fatal, ya me puse de mal humor porque me duele la cabeza, pero es que también a mamá y a la abuela le dolía la cabeza, pero ¿por qué tuve que heredar esos genes? Pero es que tengo que hablar yo con este médico. Entonces comenzamos a toda esa parte que se llama en inglés rumination, rumiación en castellano, que es lo que hacen los bovinos, vacas por ejemplo, que tienen varios estómagos y comen un poco, pasan la comida a un estómago, luego la sacan de ese estómago para pasarla a otro y en este pase mastican un poco más la hierba que han comido, y es como lo que hace nuestra mente, no necesariamente con estómagos, sino ya tendríamos los estómagos de la mente rotos, ulcerados. Pero ciertamente nos encontramos todo el tiempo dando vueltas a estos pensamientos, emociones. Así que ciertamente cuando hablamos de la práctica de la conciencia plena, de la atención plena, nos es sumamente útil entender que cuando entramos en una experiencia de prestar atención de una forma particular, sin juzgar, vamos a comunicarle a nuestro cuerpo que no estamos en peligro, que no nos estamos jugando la vida con llegar un poco tarde al trabajo, que no nos estamos jugando la vida con no haber sido felicitado tanto en la presentación, en la junta de trabajo que tuvimos, que no nos estamos jugando la vida con no vernos tan perfectos o perfectas ese día. De tal manera que cuando esta mente pensante, esta mente dinámica, esto que llamamos chaita en sánscrito y en nuestros diplomados de psicología budista, de tanatología tibetana y también de mindfulness, que a propósito les recomiendo puedan entrar a la página Centro Himalaya, porque en septiembre vamos a iniciar con estas formaciones, este entrenamiento a manera de diplomados de cómo funciona la mente, cómo podemos meditar, qué significa, de acuerdo al bien morir tibetano, tanatología tibetana, qué significa vivir sin temor a la muerte y morir sin temor a justamente cambiar nuestra experiencia vital, ¿verdad? Se dice fácil. Y Centro Himalaya tiene más de 20 años ofreciendo cursos, retiros, talleres, meditaciones, y estas oportunidades de trabajar con la mente es una gran oportunidad que nos podemos regalar.
De igual manera, también pronto vamos a anunciar una formación para maestros de mindfulness. Esto es, una cosa es que pudiéramos, en un ejemplo, saber nadar, y otra es saber enseñar a otros a nadar. Que podríamos nosotros practicar meditación de mejor manera o no, nosotros mismos, pero otra cosa es saberlo impartir, tener las bases de conocimiento teórico, las bases del conocimiento práctico, que va mucho más allá de 8 semanas de entrenamiento. Esta es una formación de 3 años que vamos a profundizar en las bases de la psicología budista, las técnicas de meditación profundas, para que cualquiera de nosotros esté facultado para enseñar de manera correcta y experiencial el mindfulness. Porque de otra manera la gente carece de estructuras teóricas, y como sabemos, el mindfulness tiene su arraigo profundo en la tradición budista, y aunque se argumente que es que ya el mindfulness no tiene, se tomó del budismo, pero ya se extrajo toda la comprensión del mindfulness y ahora le enseñamos en 8 semanas, cualquiera que seriamente haya estudiado la psicología budista sabe que se estudia 30 años y apenas está rasguñando la superficie de todo el conocimiento profundo que tiene la cognición humana. Sería muy complicado que fuese meramente la mente humana en 8 semanas. Esto decía uno de mis maestros, Chogyam Nyima Rinpoche, cómo que la gente enseña mindfulness cuando no tiene un conocimiento de cómo funciona la cognición, cómo funciona la mente y cómo aplicarla en meditación en todas las facetas que ésta tiene. Y estamos hablando de universidades budistas, que no estoy hablando recién, las universidades como por ejemplo de Nalanda en el norte de la India, en el estado de Bihar, que ya en el siglo VII se encontraba impartiendo una currícula sobre la naturaleza de la mente de 20 a 30 años de estudios que unificaban la meditación, o la Universidad de Vikramashila, siglo VIII, de esta era, la Universidad de Somapuri o Dantapuri en la India, universidades que, digamos, ya tenían abiertas sus puertas hace 1600 años, haciendo un estudio, vamos a decirlo así, del mindfulness, que sería muy pretencioso leerse 10 libros de mindfulness, ver conferencias de mindfulness y tomar un curso de 8 semanas para de pronto decir, yo ya soy instructor certificado. Ciertamente los cursos son online, que tenemos ya prácticamente una década dando cursos online en Centro Himalaya, y más ahora con el tema sanitario mundial, tenemos las plataformas para dar estas formaciones en vivo, y si acaso los horarios no se adecúan a tus actividades, también se envía de manera diferida, esto es grabada la sesión, y en el caso de la formación para maestros de mindfulness, esto también se hace con lecturas, se hace con algunas evaluaciones, porque, vuelvo a insistir, pueden haber personas que sean expertos en algo y que lo sepan hacer, pero otra es enseñar de manera adecuada y correcta ese conocimiento. Así que, regresando de la pauta comercial, la práctica de la atención plena, de la conciencia plena, se ha aplicado cuando generamos la pregunta ¿para qué sirve el mindfulness? Sirve para recuperar nuestra vida. Se ha aplicado en pacientes terminales de una condición física.
o a individuos que de mayor o menor medida, todos los humanos, sufrimos de trastornos emocionales, cognitivos, de trauma. ¿Y por qué esto? Por la simple razón de que estamos vivos. Toda persona que esté caminando la faz de esta tierra está librando sus propias batallas dentro. Y esto es porque estamos tratando de consolidar, como hace más de 100 años nos diría de manera muy formal y esquemática el psicoanálisis, superado o no, estamos librando la batalla de la identidad del yo ante fuerzas internas opositoras, y esto no nada más lo decía Freud, lo decía Hegel, una gran inspiración para él, que dentro del espíritu humano, decía Hegel, se está librando la batalla de la identidad, nuestra contradicción interna. Y es por esto que el mindfulness, si nos preguntamos para qué sirve, para que logremos crear un entorno pacífico, satisfecho, un entorno sano, un entorno coherente en nuestro interior. De tal manera que cuando comenzamos a practicar el mindfulness, que no es meramente reducirse a técnicas, mire, ahora vamos a hacer el escaneo corporal, mire, ahora vamos a contar la respiración. No, mindfulness no es una serie de técnicas. Mindfulness es un entrenamiento del awareness, un entrenamiento de tu mente consciente para que puedas relacionarte con el aspecto dinámico de tu mente, esto es, con la mente pensante, con la mente emocional, con la mente especulativa, con la mente obsesiva, con la mente con rencor, con aferramiento, con la mente con temores, que todos llevamos dentro, de una manera más equilibrada, de una manera más balanceada, desde donde dimensionemos adecuadamente la naturaleza racional y emocional de nuestra vida, de tal manera que no podemos perder el control cuando de pronto el mesero en un restaurante no trae rápidamente la cuenta, o cuando de pronto tenemos que llegar a una cita y por alguna razón es imposible y hay que cancelar. Cuando teníamos expectativa de que algo sucediera y no sucedió. Cuando la construcción de la felicidad que habíamos anhelado desde pequeños de pronto se mal logra. Que cuando las expectativas sobre un vínculo o sobre una experiencia de vida también cambian. Tenemos que aprender a relacionarnos con la experiencia de realidad que representa nuestro mundo relacional, nuestro mundo, vamos a decir, externo con el cual nos relacionamos. Y cómo vamos a llevar los cambios de lo exterior a hacer las paces con el mundo interior, cuando interiormente podemos decir, pero es que yo no quiero soltar, pero es que yo no quiero perdonar, pero es que yo no quiero cambiar. Y es mediante estas prácticas de mindfulness donde la mente no de manera intelectual se vuelve más sabia, sino de manera contemplativa, de manera meditativa. No se trata de ser una persona religiosa, se trata de ser una persona consciente. Y es por eso que esta aproximación, este entrenamiento en el mindfulness, la práctica de la conciencia plena, no son técnicas de 7
puntos, no son, mire, preste atención, relájese, y como de pronto muchos instructores de mindfulness sacan solo una jerga neurocientífica un poco abultada y no precisada, donde se dice, es que si usted medita con tan solo 5 minutos, usted empieza a cambiar los disparos sinápticos en el cerebro. Si bien eso es cierto, lo que no nos dicen es que después de esos 5 minutos de mindfulness, volvemos al modus brutus, esto es, nosotros mismos, y volvemos a entrar en la plasticidad ordinaria, modus brutus, desde donde nos encontramos una vez más juzgando al mundo, juzgándonos a nosotros, enojados, deprimidos, obsesionados o como fuere. De tal manera que no son recetas mágicas, de tal suerte que sí debemos de enfocarnos en no meramente una técnica, no meramente una persuasión religiosa, como más bien una aproximación eminentemente humana. Y esto significa que el humano, si bien tiene admirables habilidades racionales, una extraordinaria habilidad para heredar conocimientos conceptuales, culturales, y que es tan extraordinaria la capacidad del pensamiento abstracto que tiene el Sapiens. Por otro lado, nos damos cuenta que el awareness, que aquello que está consciente, lo tenemos muy poco entrenado, lo tenemos, vamos a decir, abandonado, de tal suerte que lo podemos ver en nuestra propia vida o en anécdotas de gente que conozcamos. Personas sumamente exitosas en su mundo laboral, profesional, económico, intelectual, incluso grandes destrezas físicas, deportivas, o la habilidad de vamos a decir, desplegar incluso belleza física o las cualidades que pueda tener una persona en términos artísticos, científicos o como fuere, pero por otro lado su parte de descansar en el awareness, descansar en la mente consciente, no tienen esta capacidad. Y que, como se dice en la tradición budista, cuando todo se derrumba, cuando ya no somos astros deportivos sino veteranos, cuando ya no somos los científicos de moda sino que ya somos los pensadores superados, cuando ya no somos el señor y la señora tal, sino que ya somos un perfil en Tinder o Bumble o donde fuere. Bueno, pues también hay que traer un poco de realidad. Cuando todo se colapsa, cuando una relación se pierde, ya sea por muerte o por transición emocional, es cuando nos damos cuenta que no podemos descansar en este mundo de pensamientos obsesivos, y cuando tratamos de dormir, llegar al awareness, decimos, yo no puedo descansar acá, yo tengo que tener la estabilidad racional y tengo que verme bien y tengo que ser suficiente y tengo que tener más followers, seguidores, y quiero que todo regrese al status quo. Y es allí desde donde esta mente pensante, esta mente emocional, esta mente obsesiva, esta mente social, esta mente de éxitos racionales, este ser que se imagina a sí mismo afuera de sí mismo, como decía Jacques Lacan, se derrumba e incluso enferma
su organismo, porque el organismo no sabe si lo que le está ocurriendo afuera es una genuina situación de peligro o bien es un estado emocional fuera de control que afecta el ritmo cardíaco, nuestro proceso digestivo, el sistema inmunológico, al grado que el sistema inmunológico comienza tanto a desestructurarse, decrecer, o bien, como se ve hoy en día con varios trastornos como el Crohn, como el de Hashimoto, empieza a atacarse a sí mismo el sistema. O bien entramos en enfermedades de disautonomía. Empezamos a perder control de nuestro cuerpo. Empezamos a esclerotizar el cuerpo porque estamos emocionalmente paralizados. Estamos emocionalmente con disautonomía. Queremos algo, pero no nos lo permite el entorno inmediato. No nos disculpamos a nosotros. No aceptamos nuestra imperfección. No nos damos la oportunidad de genuinamente hacer lo que queremos porque pensamos que tenemos la responsabilidad de hacer a otros felices, excepto nosotros, o hasta el final nosotros. Y esto eventualmente el cuerpo lo cobra. Y es esto justamente en este gran sapiens con proezas de poner robots moviéndose en la superficie de Marte y tener ya satélites y tener tecnología para espiar en todos los sapiens, casi todos los sapiens del planeta Tierra, y estar desarrollando armas extraordinarias para acabar con tu enemigo, aunque te preocupa que también tu enemigo ya tiene armas para destruirte. Tú estás buscando mejores armas para destruir a tu enemigo que tiene armas para destruirte, pero tú de manera más rápida y más efectiva, y en fin, se entiende la salud mental y emocional del sapiens como reprobada. Así que, ¿qué es mindfulness? ¿Para qué sirve mindfulness? ¿Qué es mindfulness? Prestar atención sin juzgar de una forma particular. Pero cuando se dice atención, es en estricto sentido tan solo el inicio de la propuesta budista del mindfulness. Si bien tenemos la capacidad de relajar el cuerpo con tan solo unas cuantas respiraciones, si escaneamos el cuerpo y nos enfocamos, por ejemplo, en las sensaciones de los 5 sentidos, como por ejemplo, voy a mantener sin juzgar algo en mi campo de visión, o en ocasiones un sonido en particular. No juzgamos, solo estamos atentos de ese sonido. O bien de aquello que percibe nuestro olfato. A veces podemos poner un alimento, percibir su olor. Incluso en ocasiones se usa una naranja cerca de la nariz, y sin juzgar estamos una y otra vez prestando atención de una forma particular, sin juzgar de dónde será esta naranja, cuánto costará el kilo de naranjas, nada de eso, solamente estamos percibiendo el olor, o a veces degustando el sabor de la naranja, o a veces experimentando la sensación táctil de la naranja, o bien en ocasiones con los ojos vendados de diferentes objetos que no sabemos cuáles son y comenzamos a explorarlos. ¿Y qué sucede cuando activamos nuestra atención sensorial sin la parte racional? Se detiene ese diálogo interior, esa tempestad emocional, ese juicio hacia nosotros, hacia el mundo, esa disautonomía emocional, ese ya perder el control de nuestras vidas en una marejada de juicios, de expectativas, de traumas, de pensamientos, de rencores, parece acallar,
parece la tormenta amainar, los mares calmarse, y eso trae a nivel fisiológico esta respuesta, como le llamaba el profesor emérito de Harvard, Herbert Benson, autor del libro La respuesta de relajación, hace que el organismo entre en la respuesta parasimpática, en la respuesta de equilibrio, donde se regula el ritmo cardíaco, desde donde el cuerpo, el sistema nervioso, envía el mensaje a través de neuropéptidos, a través de péptidos u hormonas, que todo está en orden, que no hay algo por lo cual estar preocupados, no hay que estar con los músculos contraídos, con el corazón acelerado, con las arterias y venas, vamos a decir, dilatadas. ¿Por qué? Porque hay que bombear más sangre, porque estamos en peligro, porque hay que correr, porque no sabemos qué va a pasar, entonces ya no digerimos bien, entonces el colon se inflama y comenzamos a producir hormonas de estrés. Así que ya estamos meditando, estamos relajados. Y esto trae a esta homeostasis, aunque los términos médicos a veces son muy rebuscados, homeostasis, equilibrio, respuesta parasimpática, que básicamente le decimos a este organismo, a estos múltiples órganos que componen nuestro cuerpo, a esta organización llamada nosotros, que no hay un eminente peligro emocional que racional, entre comillas, mente estamos trayendo a la experiencia. Y porque esta extraordinaria zona del cerebro llamado neocórtex produce la abstracción del pensamiento, manda pensamientos que son ficticios a la parte emocional límbica, y para el sistema nervioso, para el tallo cerebral, para la parte de aquello llamado el cerebro animal, reptiliano, reptilio, como le quieran llamar, se vuelve una situación de peligro, una situación de incomodidad. ¿Qué es lo que experimentamos los humanos? Tenemos todas las comodidades, que no podría ni siquiera imaginar un sapiens, un humano hace tan solo 100 años. Busquen en internet cómo eran los autos hace 100 años, cómo eran los aviones hace 100 años. Eran casi que aviones de papel con motor. Ya se habían peleado en la Primera Gran Guerra con avioncitos, pero eran casi que aviones de papel volando. Estos autos que se desarmaban si caían en un hueco. ¿Qué es lo que vamos a lograr en 100 años si no nos acabamos destruyendo? Es difícil de imaginar porque la mente racional no se detiene. Pero la pregunta importante es, ¿cuánto el humano va a soportar la desconexión emocional y la inhabilidad de poder descansar en el awareness, en aquello que es genuinamente la esencia de la mente, que es estar consciente? Es una gran interrogante. ¿Por qué? Porque nos estamos llevando a la extinción, sino a través de la carrera armamentista, leyes del mercado. A nivel psicoemocional, el ser humano se encuentra quemado. Y desafortunadamente no necesitábamos de esta contingencia mundial, de esta pandemia, para darnos cuenta lo profundamente desarraigados, ya no digamos de nuestros vínculos estamos, sino de nosotros mismos.
y que si vemos la calidad de los vínculos humanos, son vínculos desde donde hay un masivo trastorno de déficit de amor propio. Las personas estamos arrojados a que alguien nos ame, pero no nos amamos de manera genuina a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque como plantea el budismo Mahayana, uno de los 9 vehículos o sistemas pedagógicos budistas, la gente dice, es que el budismo dice, bueno, dice desde cuál de los 9 vehículos, pero en fin, no voy a entrar en esta ventana. Pero una de sus eminentes y respetables escuelas, llamada Mahayana, nos dice que la compasión y el amor bondadoso que se puede entrenar es aquello que cuando lo profundizamos y empieza de manera racional, nos va a llevar poco a poco a descansar en este awareness, a descansar en este ser suficiente, en este ser completo que desde el primer momento ya es completo, ya es suficiente, ya es alguien consumado y no consumido por sus pensamientos. Pero viene a partir de esta compasión, de esta construcción sana de uno a través de traer paz a la estructura racional y emocional del sapiens. Bueno, así que ¿para qué sirve el mindfulness? Para alcanzar o reconocer rasgos humanos en el humano. Para regresar, como decía un eminente meditador del siglo XVI llamado Mikyu Dorje, decía, devuelve la mente al propietario de la mente. ¿Por qué? Porque ya la mente no nos voltea a ver. La mente pensante ya es como un monstruo autónomo, y es como una bestia sin control, desde donde regresa para enfermarnos, regresa para juzgarnos, y todo el tiempo quiere, en esta mente adictiva, todo el tiempo quiere esa satisfacción, y entre más busca esa satisfacción, más se duele, y entre más se duele, más quiere huir de sí mismo, y quiere más placeres sensoriales o una forma de escape, y se vuelve ciertamente un círculo no virtuoso. Datos para poder entender y aproximarnos al mindfulness, e idealmente traer una propuesta breve dada por el Buda para entrenar el mindfulness. Datos. Aunque oscilan por algunos cuantos miles de pensamientos las cifras, de acuerdo al National Science Foundation, tenemos entre 60,000 y 70,000 pensamientos por día, de los cuales de pocos somos conscientes porque la bestia mental de la inconsciencia es la que produce sus pensamientos y ya ni siquiera pasan por el consciente. En nuestra experiencia, la única manera como pasan por nosotros es a manera de tics nerviosos. Entonces llega un pensamiento inconsciente que nos incomoda y empezamos a rascarnos, a buscar los cigarrillos, a buscar la anforita, a ver que nos molesta, a obsesionarnos con la mascota, a mirar excesiva pantalla de teléfonos móviles o tablets o televisión, y esa es la forma como tratamos de relajar esta mente autónoma, alejada de nosotros mismos.
de estos 70,000, entre 60 y 70,000 pensamientos por día, el 80%, cerca del 80%, son pensamientos caracterizados como negativos o aquellos que producen estrés, aquellos que producen ansiedad, aquellos que producen depresión, aquellos que producen, como dice la psicología budista, kleshas, emociones destructivas. Así que muchos pensamientos, su abrumadora mayoría no muy constructivos, y ahí van los datos. Que el 47% del tiempo estamos distraídos, según un estudio de Harvard. Aunado con estos alentadores datos, gran parte de nuestras decisiones, el 80% de nuestras decisiones y acciones son de conexión emocional. Tú dices, bueno, qué bien que sea tan emocional, es bonito y es cultural y es artístico y es la fuente de la creatividad. Qué bueno. No obstante, estas reacciones emocionales son de escape, son de ya no soporto mi carencia de sentido de vida, a ver qué voy a comprar ahora en el internet. Ya no me siento suficientemente inteligente, voy a leer un libro. No me siento suficiente conmigo mismo, voy a relacionarme obsesiva y compulsivamente de tal forma que soy un socialito. En lugar de tener relaciones funcionales, tenemos decenas o cientos de vínculos superficiales, o donde en cualquier relación tratamos de acomodarnos a las necesidades de todos. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades están opacadas porque sentimos no merecerlas. De tal suerte que en estos datos podríamos decir que como especie, si pudiéramos usar un poco de mindfulness, si pudiéramos procurarnos estudiarlo, practicarlo, entrenarlo, integrarlo, hacerlo parte, y no porque mindfulness sea una religión, mindfulness sea una filosofía, algo que haya que vender. No, mindfulness, y sigo usando este anglicismo, ¿por qué? Porque es extraordinariamente llamativo, y ciertamente es la forma como hoy en día se le comprende, y no tenemos por qué pelearnos con el término, de tal suerte que mindfulness es un entrenamiento para llegar a tu genuina condición, al estado de awareness natural que yace en ti. Y no tiene que ser ninguna epifanía religiosa, tan solo con vivir tu vida, estar en relación con pensamientos y emociones funcionales, y por otro lado, tener la habilidad de gestionar aquellos pensamientos y emociones disfuncionales que todos llevamos dentro. Esta polifonía, estas múltiples voces que integramos de los sistemas humanos, históricos, familiares, ancestrales, nuestra traumatizada infancia, es perfectamente entendible que van a surgir estos pensamientos y emociones que solamente vamos a ir integrando desde la práctica del awareness, desde la práctica de estar consciente. Así que el Buda, en un texto llamado La Meditación del Rey, Samadhi Raya Sutra, Gyalpo Tengen Sin Do en tibetano, hablaba de 4 consejos, 4 prácticas muy importantes respecto a la meditación. Estos, ciertamente en una entrega de 1 hora, en un podcast
que no pasa de una hora, es muy difícil profundizar las consecuencias, pero como saben, siempre se les hace la invitación a profundizar en diferentes textos, podcasts, programas. Está la página centrohimalaya.com, donde hay toda una serie de cursos, diplomados, retiros, formaciones. El Buda hablaba de 4 consejos básicos para entrar en una experiencia de atención plena. Número 1, A de atención. Ciertamente, cuando se define mindfulness, es prestar atención sin juzgar de una forma particular, es loable, pero esta es tan solo la primera recomendación. Esta atención, este estar atento, es como decirnos, mire, observe su respiración, y lo podemos hacer por unos cuantos segundos. Observo mi respiración. Pero cuando se le dice, oiga, observe su respiración por 20 minutos. Ahí comenzamos muy bien el primer ciclo. En el ciclo número 25 ya empezamos a pensar, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me ponen a observar la respiración? Pero es que lo tienes que hacer. Ah, muy bien. Pero es que nunca has hecho nada bien en tu vida. ¿Pero por qué no has hecho nada bien en tu vida? Ah, es que es por tu forma de ser. ¿Y por qué eres así? Bueno, es porque tus padres, y empieza uno ya en la respiración número 29, a mover el cuerpo y decir, ya no puedo. Ya tengo que hacer otra cosa. O bien, simplemente aprendemos a estar en ese conflicto emocional, pero con cara de espirituales. Así que el primer punto es prestar atención. La segunda recomendación es observar esa atención. ¿Qué significa prestar atención del primer punto a observar esa atención? Básicamente, el segundo punto es que cuando nos distraemos, aquello que se utiliza en un terminajo como metacognición, que en fin, a veces hay que estudiar filosofía para realmente saber qué significa meta desde una perspectiva más profunda, pero no vamos a entrar allí. Observar la atención es que justamente cuando ya nos distrajimos, ya la mente se fue a otro lado, cuando estábamos acá respirando y contando o bien conscientes de el momento presente, entonces regresa sin juzgar a ese momento otra vez donde te encontrabas, qué sé yo, observando, dicho figurativamente, la sensación de tu pie derecho, que normalmente no prestamos atención en esa sensación. Bueno, pues ahora estábamos prestando atención en el pie derecho, pero nos distrajimos. Así que el segundo punto es regresar la atención y es ¿dónde estaba? Ah, muy bien, estaba observando la sensación de mi pie derecho. Tercera recomendación, Lutul en tibetano, relajar. Y relajarnos es importante porque las personas a veces piensan que la práctica del mindfulness es hacer todo perfecto. Estoy en la respiración número 100. Qué bien observo la sensación de tener un fruto, una fruta en mi mano. Estoy sintiendo esta fruta, qué bien me siento, qué bien es el mindfulness. Y si bien prestaste atención, si bien estás vigilando u observando que estás atento, posiblemente el tercer punto puede estar faltando, que es relajar la mente y el cuerpo. Entonces tu cuerpo de la manera más relajada, no tensa, no forzada. Y de igual manera tu mente se regala ese tiempo para estar allí, para estar consciente. Cuarto, aceptarnos.
Y esto es importante porque uno de los factores que incide de mayor manera en la distracción es el no aceptarnos por completo. Es el todo el tiempo decir, no, esto no es para mí, pero es que si no sirves para nada tú, ¿para qué haces todo esto? O simplemente ya la no aceptación entra en forma de un dolor estomacal o de una sensación muscular o de tener un cosquilleo o como fuere. Entonces también aceptas el hecho que la razón por la cual meditas no es porque te detestas, sino es porque te aceptas. Y la razón por la cual estás meditando no es para huir de ti mismo en una moda espiritual donde te has rechazado tanto a ti que ahora quieres ser una persona exótica, completamente distinta a ti, ya con una nueva fachada o botarga de ti mismo espiritual, sino que también te aceptas completamente con tus fracasos, con tus dolores, con tus llantos, con tus errores de juicio, con tus desaciertos. Lo aceptamos y eso se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque entonces nos encontramos en un presente, nos encontramos en una práctica, no huyendo del pasado, no que forzando a cambiar el futuro, sino en el presente tal y cual somos, con esas inconsistencias, con esos aciertos y desaciertos, con estos dolores o fracasos o desaires o como haya sido. Y si acaso llegara un pensamiento del pasado que nos duele, también está allí. No nos identificamos, no alimentamos ese pensamiento o emoción, solamente nos encontramos allí en el presente tal y cual está. Así que con todo esto también les quiero invitar la próxima semana a un taller de mindfulness que justamente se llama Mindfulness de la Respiración. Es mediante el prana, mediante la respiración y la energía que activamos al respirar, que se conecta con pensamientos, emociones, que vamos a entrenar en entrar en un estado de conciencia o de atención plena. Y este es un taller que se va a llevar a cabo en vivo, por supuesto en línea, donde quiera que se encuentren, el 26, 27 y 28 de agosto. Esto es la próxima semana, de 6 de la tarde a 7:30. Esto es hora de Ciudad de México, que si no pueden tomarlo en vivo, en línea, se puede hacer de manera diferida. Pueden verlo en sus propios horarios. Y es una gran oportunidad de entrar de manera de inmersión directa, de manera experiencial al mindfulness, sin toda una estructura harvardiana de punto 1, punto 2, mira, presta atención, pero además haz esto, pero además sé feliz, pero además, sino una inmersión directa basada en la tradición de el yoga de la respiración enseñado en la tradición contemplativa del budismo. Toda la información la pueden encontrar en centrohimalaya.com. Ahí buscar el taller Mindfulness de la Respiración, una extraordinaria oportunidad para no meramente procurarse técnicas, sino traer a nuestra vida experiencias, que es un excelente preámbulo también para la formación de maestros para el mindfulness. Bien, así que con esto vamos a concluir. En esta entrega no vamos a hacer práctica de meditación, porque quería que aterrizáramos todos estos conceptos, todas estas ideas. Así que nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.